Estamos poniendo la mañana en camino, ya está con nosotros Juan Raúl Ferreira, recién llegado, ya llegaste la semana pasada, del Brasil, ¿no? No, nos quedó pendiente. El último programa lo hicimos desde el Brasil. Justamente a propósito del premio que recibió el libro Wilson, Bitácoras de una lucha, escrito por Luis Viñolo y vos mismo, Juan. Y a mí, si bien algo nos contaste, porque conversamos una vez transcurrida la ceremonia, bueno, me gustaría que pudieras agregarnos algún detallecito más de color que te haya quedado pendiente. Mira, Viñolo me hizo un comentario que me dejó pensando mucho. Él dijo unas pocas palabras porque quería que yo me expresara con más tiempo. En realidad, los primeros premios por categoría no hacen uso de la palabra, pero finalmente, entre los primeros premios se elige el gran premio o el gran reportaje, no sé cómo es la expresión en portugués. Quiere decir que nosotros nos llevamos, la primera sorpresa fue que, aparte de que no sabíamos ni siquiera que habíamos estado nominados, mucho menos que hasta que nos llamaron que habíamos ganado un premio, el premio mayor es sorpresa, se resuelve ahí, se anuncia. Sí, entiendo. Entonces fue una alegría muy grande. Yo, el resumen que te haría, una ceremonia muy linda, muy numerosa, auspiciada por la Orden de Abogados del Brasil, por la Asociación de la Prensa y el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos que fundó el propio Jair Krischke, que fue a quien se le invitó a entregarnos el trofeo. Entonces, a mí me impresiona mucho que yo oí hablar de Jair por primera vez cuando era muy pequeño, en la década de los 60, en plena dictadura brasilera, que mi padre nos contaba el ejemplo que había dado al quitar su nombre de la nominación al Oscar no me acuerdo si fue el año 61 o 62, poquito después del golpe de Estado en Brasil. Y bueno, era una manera de decir, yo estoy librando la batalla, pero si la situación está en mi país como está, no puedo aceptar el Premio Nobel de la Paz. Pero luego lo conocimos personalmente durante los años del exilio y fue un hombre que nos ayudó mucho. Es decir, que aparece en el relato como una de las tantas personas que fue determinante en la tarea que pudimos llevar adelante en el exilio. Pero luego, cuando él vino al Uruguay, porque el Parlamento lo homenajeó en ocasión de cumplir 80 años, hace un par de años, tiene 82 ahora, hablamos con él y fue quien nos proveyó de todos los documentos desclasificados de la inteligencia brasilera que se refieren a Wilson y que figuran en el libro. Entonces Jair es testimonio histórico, es protagonista del relato, es proveedor de materiales que nos facilitaron escribir el libro y luego termina entregándonos un premio. A mí me emocionó mucho. Viñolo me decía algo que me dejó pensando. Dice, a veces, no siempre, no muchas veces, pero a veces te emocionás sobre el final del discurso. A veces al iniciarlo. A veces yo te he visto interrumpir en el medio del desarrollo de unas palabras. Bueno, esto fue unánime. Empecé emocionado y terminé emocionado. Y la verdad es que no esperábamos este reconocimiento. Ahora nos hemos enterado que ya el libro está nominado también para 2 o 3 categorías en LASA. LASA es, me enteré ayer porque uno de los integrantes se retiró del Consejo Directivo y está residiendo en Uruguay. Pero LASA quiere decir en inglés, en la sigla inglesa, Latin American Studies Association, la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Son todos los departamentos, puede ser literatura, historia, ciencias políticas, lo que sea. Todo el ala latinoamericana de los estudios en la totalidad de las universidades de Estados Unidos. Se reúne una vez al año y una de sus tantas actividades es la premiación de libros. Quiere decir que el libro trascendió las fronteras de una manera que nosotros no esperábamos. Ajá. Y este otro premio, entonces, o esta otra nominación, no me quedó claro. ¿Para cuándo, cómo, dónde? Bueno, LASA se reúne los meses de mayo de cada año y cada vez es un estado distinto. Si te soy franco, no sé dónde se reúne en el año 2020. Sé que
varias universidades. Bueno, hay universidades que fueron determinantes en que pudiéramos publicar el libro, también proveyéndonos de documentos desclasificados. Los mismos documentos que Donald Trump, como le dice uno, que Donald Trump le negó al gobierno uruguayo. Es curioso, pero en la lógica interna de Estados Unidos es más fácil negarle a un gobierno para mandar una señal política. Es muy difícil negárselo a una universidad, si son documentos que están aptos de ser desclasificados. Claro. Entonces, la Universidad Old Dominion de Virginia del Norte, que yo sospecho que tuvo algo que ver con las nominaciones, ha hecho un convenio y lo va a editar en inglés, y nos proveyó todos los documentos que le solicitamos. La verdad es que no nos quedamos con ninguno en el Guerrero. Puede ser que haya más, pero si hay más documentos clasificados para desclasificar, nosotros no conocemos su existencia. De aquellos que sabíamos su existencia pero no su contenido, obtuvimos la totalidad. Verás por ahí que en la lista de agradecimiento figura la profesora Gabriela Cristi Toletti, que es la profesora que hizo de nexo con la universidad en la desclasificación de estos documentos. Bien, el libro, a propósito, está en las librerías, ¿no? Sí. Ahora salió una tanda nueva bastante grande. Yo no debiera decir esto, pero yo, por ejemplo, cuando voy a los shopping me meto en las librerías, pongo cara de tarado y digo, no me cuesta mucho. Y digo, el libro Wilson, sí, entonces me muestra que tiene y ya me quedo tranquilo. Hago un inspector. Wilson, Bitácoras de una lucha, es de editorial Fin de Siglo, Luis Viñolo y Juan Raúl Ferreira, sus autores. Siempre estoy por preguntártelo y creo que nunca lo hice. La fotografía de portada, una portada diseñada por Urruzola, ¿no? Sí, la fotografía de portada es una fotografía cuyos derechos compramos en el Centro Fotográfico de la Intendencia Municipal de Montevideo, y es de los... mi Dios, me lleva el diablo, son dos fotógrafos muy conocidos, uno de los cuales falleció, y que nos habían, el sobreviviente nos lo exhibió, y son fotos de fotógrafos reconocidos artísticamente, pero que además cubrieron el regreso de 1984. Ajá. Entonces, esa foto es de la manifestación que, con banderas del Partido Nacional y del Frente, porque en aquella época las coaliciones se armaban de otra manera que ahora, bueno, y también Maneco Flores Mora y su hijo con la bandera del Partido Colorado, salieron a la Avenida Libertador, allí en un lugar que está recordado con un monolito. Claro, pero esto alude al 16 de junio. Alude al 16 de junio. La foto de tapa alude al 16 de junio. La contratapa es una foto, bueno, por lo menos en el ámbito familiar, muy conocida, bueno, la foto es sacada en abril del año 73, cuando asesinan a los 20 comunistas de la 20 sección, pero la foto llega a mi poder como un regalo de mi padre cuando nos separamos en el exilio. Con una dedicatoria. Con una dedicatoria muy linda que dice: no hay camino difícil con un buen compañero. Bien, y ya de paso muestro la tapa para quienes quieran volver a escuchar y además ver esta nota en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Gente agolpada en la Avenida del Libertador, en Agraciada, a la altura de Cerro Largo, me da la impresión, Paysandú Cerro Largo, veo que está en CAP acá, y al fondo allá se ve 18 de julio, la torreta del edificio que está en 18 de Julio Herrera. ¿Sabes qué curioso? Que yo nunca había visto fotos de ese acto, ni había visto ese acto, obviamente. Bueno, es que los helicópteros se desviaron deliberadamente sobre el río Uruguay para que no viéramos la manifestación del Libertador. Vimos algunas manifestaciones en los techos de las azoteas, algunas expresiones de saludos con banderas, etcétera. Y después, claro, cuando esto salió en algunos periódicos, si es que salió en algún periódico... Pero mirá que no sé, porque yo tengo la misma sensación que vos. Yo estuve en esa... Sí. Yo te fui a recibir, ¿eh? ¿Podemos ubicarnos? Capaz que ahí no, yo estaba un poquito más abajo. Te diría a la altura de La Paz, por ahí me recuerdo. Era el lugar
el core de la concentración. Entonces, recuerdo, a propósito, no recuerdo haber visto después imágenes de ese acto. Yo no había visto ninguna, por eso me impresionó. Por eso mucho siempre he verla, estado por preguntarte, y si bien suponía por las caras y los pelos que más o menos de las personas uno lo podía ubicar en esas épocas, unos pelos demasiado largos para que sea, qué sé yo, una movilización de los 70, ¿entendés? Sí, está claro. Sin embargo, había algo que no me terminaba de cerrar, y es que, claro, de ese acontecimiento, fotografías de las movilizaciones de los ciudadanos, de verdad que hay pocas. Sí. Si no me decís de esta, yo no sé si he visto alguna más. Te invito a ir a una breve pausa y al regreso vamos a hablar de... Viste que hay una linda portada hoy en la diaria, lo tengo acá, la diaria. Para que entremos de lleno al tema ese, perdóname la interrupción. Sí, adelante. Me parece que una columna internacional, sin señalar un hecho que creo que es histórico, y después vamos a la tanda. Ayer el Papa Francisco, que a mí, por lo menos, no deja de sorprenderme. No deja de sorprenderte para bien en general, ¿no? Sí, y sobre todo, aunque pudiera haber un tema en el cual pudiera discrepar, que no sé, no se me ocurre, pero su coherencia, cómo ha sido coherente con lo que se ha trazado. En el día de ayer ha adoptado una decisión que yo creo que pasa a la historia de la Iglesia y a la historia del siglo XXI, que es levantar la categoría de reservados de todo tipo de investigación sobre abusos sexuales cometidos por clérigos. Me parece que con lo que se está descubriendo del pasado y con su antecesor vivo y viviendo en el mismo hotel que él, claro, que fue el que estableció esa categoría de investigaciones reservadas un par de décadas atrás, antes de ser papa, creo que la medida del Papa Francisco es histórica, necesaria, y trae una pamperada de aire fresco en el seno de la Iglesia. El Papa Francisco dispuso que denuncias sobre delitos sexuales cometidos por clérigos ya no estén sujetas al secreto pontificio. Incluyó la lista de delitos graves la adquisición, posesión o divulgación por parte de curas de pornografía con menores de 18 años. Nos vamos a la pausa, ahora sí, y al regreso vamos a hablar de la transición, haciendo especial hincapié en la transición de los temas vinculados a la política internacional. Estamos poniendo la mañana en camino. ¿Y qué diría Juan Raúl a propósito de lo que se nos viene, es decir, un nuevo gobierno, este periodo de transición, y en particular, ya que es tu metida acá en la mañana en camino, la información, el análisis de carácter internacional, esta transición entre Ernesto Talvi y Nino Noboa? Nino Noboa incluso le ofreció una oficina al propio Talvi para que ya se vaya instalando y, bueno, haciendo su trabajo. Sí. En primer lugar, tanto durante los últimos años en que se va conformando el espacio que genera la coalición multicolor, que así se autodefine, como en la campaña electoral hubo varios temas polémicos. El tema del gasto público, el tema del ajuste, el tema tributario, el tema... Pero desde mi punto de vista tengo la impresión, tengo la sensación de que el tema internacional era donde se explicitaba más las diferencias. A ver, si uno mide a cantidad de interpelaciones, el tema de la seguridad pública fue el tema más candente y quizás es el que tuvo más impacto electoral. Pero se manifestaba en actitudes políticas, interpelaciones, por ejemplo. Ajá. Pero uno no ve programas demasiado distintos, porque yo creo que cualquiera hubiera sido el gobierno que ganara, este gobierno va a tener dificultades con la seguridad pública, como tienen todos los gobiernos del mundo. Es decir, hoy es un tema que... Pero quizás uno mira así el mapa y dice, ¿cuál tema discreparon más? Es seguridad pública. Pero yo creo que es justamente en política internacional donde las políticas eran más encontradas, porque no eran de matices o de montos o de intensidad. Sí, hay que hacer asistencialismo, pero no tanto. Sí, hay que promover los sectores más sumergidos, pero no aumentar el gasto público. Todo tenía un pero. En política exterior las posiciones eran más encontradas. Me quedé pensando en lo que dijiste al pasar. ¿Entendés entonces que
los asuntos vinculados a la convivencia, a la violencia, y que también tienen expresión en el número de delitos y lo que se puede adjetivar como la inseguridad, ¿no es algo que el gobierno va a poder solucionar en relativo corto plazo? No creo, no creo. Creo que muchas de las cosas en las que se pueda avanzar... Lo digo porque por ahí da la sensación que se jugó muchas fichas el gobierno electo. Bueno, ¿no? Y sobre todo que ha puesto de ministro del Interior al portavoz de este tema, ¿no? Es decir, Larrañaga quería hasta modificar la Constitución. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué pasa si dentro de un año los indicadores en vez de bajar subieron? Por ejemplo, es complicado. Es más difícil de mensurar otros temas donde habían diferencia, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Pero en el Ministerio del Interior y se van a comparar, y de repente la situación mejora porque no empeora, no porque los índices mejoren, porque en el mundo el tema de la seguridad es un tema que ha hecho eclosión a partir de la irrupción como eje central del mismo el tema de la droga. Ahora, alguien me va a decir que en un año el gobierno de la coalición, o si hubiera ganado el frente, o si hubiera ganado la Unidad Popular, pueden cambiar esa realidad mundial en un año. No creo. Yo sinceramente me puedo equivocar, pero no creo. Creo que la sensación térmica va a seguir siendo la misma, con consecuencias políticas, pero bueno, ese ya no es mi tema de especialidad, con consecuencias políticas muy especiales, porque ahí sí el enfrentamiento era muy grande, y porque además va de ministro del Interior el portavoz de la visión de que con mano dura esto se va a arreglar. Volviendo entonces a la escena... Volviendo a la escena internacional, yo creo que hay dos escenarios distintos, y que uno, el Uruguay, con el concurso de todos, viene pasando con Sote. En el otro yo no voy a juzgar ni emitir opiniones, sino hacer una especie de inventario de los problemas a resolver. Donde venimos salvando con Sote es que en política exterior, además de coincidencias y diferencias, para un país pequeño como el Uruguay, es muy importante exhibir un nivel de continuidad y de apoyo global que este gobierno no recibió. Porque es lo que nos hace fuertes. El país no pesa internacionalmente por su dimensión geográfica, por su volumen productivo, pesa por el prestigio de su política internacional. Uruguay ha presidido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 3 veces. El Uruguay ha presidido la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2 oportunidades. El Uruguay ha presidido el Consejo Permanente de la OEA, bueno, y ahora tiene el Secretario General de la OEA. Entonces, todo eso, ¿por qué es? ¿Porque somos grandes y poderosos? No, porque hemos tenido una política exterior que generalmente ha sido de Estado, ha generado consenso, etcétera, etcétera. Ahora, se viene en ese tema, ¿por qué digo yo que pasamos con Sote? Porque la percepción en el exterior, a mí no me importa si es real o no, me limito a constatar el hecho. La percepción en el exterior, a ver, hubo una primera página del New York Times señalándolo. Sí, la percepción en el exterior es que se está haciendo con guante blanco. Si esa foto que ustedes hacen relación, creo que influye en la personalidad de tanto el ministro saliente y del ministro entrante, como también la conciencia de que no podemos aparecer como que vamos a pegar virajes muy grandes en nuestra política exterior, porque eso solo dañaría al país. Pero bueno, que el doctor Vázquez haya invitado al doctor Lacalle Pou a asistir a la transmisión de mando de Fernández es un hecho positivo. Que el ministro Nino Noboa le haya dado un despacho, que Talvi, para no señalar todos aciertos de un lado, que Talvi, con quien yo puedo discrepar en muchas visiones que tiene en su política internacional, pero que él haya adelantado apenas fue designado que iba a ir al saludo tradicional navideño al canciller de la República para presentarle sus respetos antes de que empezaran a conversar. Todo eso el mundo le ha prestado atención y repito, tuvimos hasta una primera página del New York Times. Pero luego vienen las definiciones que va a tener que tomar el nuevo gobierno. En muchos temas, el gobierno puede decidir si las decisiones son shock o dilatadas en el tiempo.
ese debate está, por ejemplo, arriba de la mesa en torno al tema del ajuste fiscal, por ejemplo. Repito, no es mi tema. Pero en el tema política exterior se nos vienen algunos plazos que hacen que el primer mes haya que tomar algunas decisiones. Y que en esas decisiones ha habido posiciones encontradas y ha habido también anuncios por parte del presidente electo, que darían a entender que va a haber una cosa más confrontativa. Yo quiero agregar esto. También es verdad que cuando el presidente electo, cuando el doctor Lacalle Pou empezó a hacer estos anuncios, la realidad internacional era distinta. Pero ¿cuáles son los temas que no pueden demorar porque o se hacen de inmediato o no tiene sentido hacerlos? El Uruguay se fue del Grupo de Lima. Estoy de acuerdo que se haya ido, ¿no? Pero ese es otro tema. Se fue. El gobierno dijo que él es partidario de regresar al Grupo de Lima. Bueno, esa decisión hay que tomarse rápido. No es menos cierto que el Grupo de Lima al cual Uruguay eventualmente se incorporaría ahora no es el mismo del que el Uruguay se fue un año y pico atrás. Es decir, era un grupo que creía en un estilo, en un tipo de salida para Venezuela que hoy no está en la agenda internacional. A tal punto es así que el Grupo de Lima no se reúne más. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos la noticia de que los jefes de Estado de los cancilleres del Grupo de Lima se reunieron? Al mismo tiempo habían decidido designar un secretario general permanente. No se designó. Todo eso es síntoma de algo. Segundo tema, que yo creo que eso no es el primer mes, es la primera semana. ¿Se reconoce el gobierno del autoproclamado presidente Guaidó en Venezuela? Yo creo que esto hay que sacarlo. Normalmente en el debate político, y puede ser legítimo, pero hay que sacarlo si se está a favor o en contra del régimen de Maduro. Son cosas distintas, ¿no? Bueno, el primer telegrama de felicitación que contestó el doctor Lacalle Pou fue el del autoproclamado presidente Guaidó. Pero bien, cuando Guaidó recibe el reconocimiento de una minoría, pero un número importante de países, porque sobre todo son todos ellos de la región, o casi todos ellos, de 52 países, bueno, en ese momento Guaidó era la carta que jugaba el Grupo de Lima, algunos países de la Unión Europea y Estados Unidos para sustituir a Maduro. Hoy eso no existe más. Hoy, Estados Unidos, el presidente Trump, echa a su jefe del Consejo de Seguridad Nacional, no al encargado de América Latina, al jefe, lo echa un mes y pico atrás. ¿Por qué? Porque le dice, me vendiste el buzón de Guaidó. Y Guaidó no era la alternativa. Se está dialogando, se está hablando sobre qué características tendrán que tener las próximas elecciones y todo el mundo coincide que es necesario que el pueblo se pronuncie en Venezuela. Que haya garantías, pero que se pronuncie. Entonces, cuando en plena campaña electoral Lacalle Pou dice, nosotros vamos a reconocer a Guaidó, Guaidó era otra cosa que lo que es hoy. Hoy es un exiliado en el montón. Pero los propios países que lo reconocen no saben cómo hacer para sacar la pata con la pata del lazo. Entonces, yo no digo que vaya a ser incoherente ni faltar a su promesa, digo que los problemas internacionales han cambiado a un ritmo muy acelerado. Tercer decisión que tiene fecha fija. El presidente Lacalle Pou va a apoyar a nuestro compatriota Luis Almagro como canciller. Si no hubiera ganado el partido, la coalición multicolor, y hubiera ganado en vez el Frente Amplio, ya el Frente Amplio había anunciado que le quitaba el respaldo. Y eso era necesariamente la caída de la candidatura, porque es muy difícil, yo diría hasta inamistoso, que lo que hicieron Estados Unidos, Colombia y Chile, de proclamar la candidatura de Almagro cuando su país de origen, que era el que lo había nominado, no lo endosaba, ¿no? Ahora, Almagro tampoco es el mismo que era hace unos meses antes. Cualquier operativo de Estados Unidos en América Latina tenía a la OEA como protagonista principal. Hoy no.
Hoy no. A ver, en un país pequeño pero geopolíticamente muy importante como Dominica, la OEA manda una misión de observación electoral, una elección muy difícil de trampear, son 95.000 habitantes, 200 mesas en todo el país. Uh-huh. Bueno, la OEA dice las elecciones fueron fraudulentas, hubo irregularidades. Cuando dijo eso en Bolivia hubo un golpe de Estado el otro día. Lo dijo en Dominica y no pasó nada, y el propio gobierno de Estados Unidos reconoció la validez de las elecciones. Yo pongo estos dos ejemplos, quizás extremos, porque en los ejemplos me gusta usar situaciones extremas para hacer fácil la comparación. Entonces, en cantidad de votos, Almagro no llega. El resultado de las elecciones del Río de la Plata le hizo perder un voto y ganar otro. Tenía el voto de Macri y no tiene el de Fernández. No tenía el de Vázquez, tiene el de Lacalle. ¿Alcanza? No, está en 16. Y 16 son solamente las islas angloparlantes. Para hacernos una idea de cuánto es 16 en la OEA, las islas angloparlantes Estado en el Caribe. Entonces, el secretario general Almagro cambió la fecha de la elección. Eso también es un tema muy delicado. Cambió la fecha de la elección para que ya hubiera asumido el nuevo gobierno cuando se le eligió. Es cierto que algunas posiciones de Almagro han estado cerca de las posturas internacionales del Partido Nacional. No es menos cierto que el Partido Nacional lo enfrentó muy duramente cuando fue canciller, lo enfrentó cuando fue designado en la OEA, y luego, cuando Almagro cambia, él es electo con una propuesta, pero después, como decía el politólogo Robert Pastor, trascendió el mandato popular, en este caso el mandato de los estados, porque llevó adelante un programa que no era el por el cual había sido electo. Ahora, ¿al Uruguay le sirve retirar un candidato de su propia nacionalidad? ¿No le sirve? Después que Almagro cambió, el Partido Nacional dijo, bueno, pero no es confiable porque antes decía una cosa y ahora dice otra, puede volver a cambiar. Bueno, yo no sé qué es lo que van a decidir, todo tendrá sus pros y sus contras, pero digo, esto tiene plazo fijo. Antes de mayo, Uruguay tiene que marcar el voto para un lado o para el otro. Déjame agregar, simplemente para dar un contexto informativo, algo que hoy publica La Diaria. Los encargados de dar inicio a la ronda de encuentro fueron el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, está hablando de la transición en general, y el designado canciller por el presidente electo, Ernesto Talvi, que se reunieron en el Palacio Santos. En una conferencia de prensa, Nin Noboa expresó una gran satisfacción y hasta una emoción por este acto cargado de republicanismo. Contó que le entregó a Talvi una serie de carpetas que contienen una radiografía de la Cancillería y de las actividades que el ministerio tiene para desarrollar en adelante. A su vez, señaló que Talvi dispondrá de una oficina allí mismo para trabajar en la transición. Por su parte, el futuro canciller señaló que en el contexto regional Uruguay está dando el ejemplo como país institucional republicano y creíble, y agregó: tenemos empresas que están dispuestas, entre otras cosas, a comprometerse con el país por 30 años, lo que va a implicar que tendrán que lidiar con 6 gobiernos. Ese es un testimonio del diferencial enorme de Uruguay. El futuro canciller dijo que a partir de ahora, junto con su equipo, estará en contacto permanente con Nin Noboa para coordinar las decisiones más importantes que refieren a temas que trasciendan al horizonte de este gobierno. Bueno, parece que ahí la cosa empezó bastante bien, ¿no? Sí, yo creo que es un ministerio donde las cosas, creo que en general el diálogo, la transición, hay diferencias, porque hay diferencias de estilos personales, pero que en Cancillería se está dando muy bien. Pero repito lo que decía al principio, además, Alejandro, es muy importante que en Cancillería se dé bien, porque el mundo está mirando eso. Entonces, si van a haber cambios, ojalá sea lo menos posible desde mi punto de vista, pero yo dije que no iba a opinar, que iba simplemente a proveer insumos. Pero es uno de los temas, quizás el tema, donde es tan importante la forma como el contenido. Que aparezca esta relación de apoyo recíproco al gobierno entrante y al gobierno saliente en la política exterior es muy importante.
Yo quiero terminar la nómina de las decisiones que le van a urgir al presidente Lacalle, bueno, y a su equipo, porque él ha dicho que va a consultar todo con la coalición multicolor. Está el tema de la decisión de Uruguay, porque acá no hay que mirarlo en términos internacionales si es el gobierno del Frente o el gobierno del Partido Nacional. Cuando se habla en un organismo internacional es el Estado. Es lo mismo que los tratados internacionales. Puede haber un tratado internacional que firme Lacalle y un futuro gobierno, eventualmente, por decir algo del Frente Amplio, no esté de acuerdo, pero si el tratado internacional está firmado y ratificado por el Parlamento, y lo va a tener que cumplir el otro gobierno. El tema de las políticas, la política exterior de Estado, título de uno de mis primeros libros, es un tema fundamental. Y hay un tema que no hay manera de dilatar o de mirar para el costado o de buscar una tercera alternativa. El Estado uruguayo pide en el seno de la OEA que se cite a una reunión extraordinaria de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores a los efectos de aplicar la cláusula democrática a Bolivia por el golpe de Estado en que resultaron los cuestionamientos de Almagro al proceso electoral de aquel país. Bueno, ahí Uruguay tiene que decir, no, retiro lo dicho, como Estado. Yo hago hincapié en esto. No es el gobierno fulano o el gobierno sultano. ¿Por qué se reúne la OEA a aplicar la cláusula democrática? Porque lo pidió Uruguay. No lo pidió el gobierno de Tabaré Vázquez, lo pidió Uruguay. Y ahora, si mantiene la posición o la cambia, la mantiene o la cambia, no Uruguay. Lacalle Pou, sino Uruguay. Entendido. Bueno, y esto se viene encima, porque yo supongo, no me puse detenidamente a ver cuál es el plazo máximo que tiene el secretario general para hacer la convocatoria una vez solicitada, pero en las próximas semanas, será un mes antes, un mes después del cambio de gobierno, que se va a reunir la reunión de consulta del ministro de Relaciones Exteriores, y la OEA tiene que decir si aplica la cláusula democrática a la actual presidenta, que ha exhibido, racismo. Dejemos de lado, porque en eso yo tengo una opinión, pero otros pueden tener otra. La represión indiscriminada, etcétera. Lo que sí es evidente, porque ella lo ha dicho, desde que asomó con la Biblia con que llegaron los conquistadores tantos años antes, que no va a respetar la plurinacionalidad de los pueblos originarios, y tiene un discurso bastante racista, clasista. Bueno, ahí hubo críticas desde el Parlamento cuando se convocó a la reunión de consulta. Ahora son gobierno, o van a ser gobierno. Tienen que decidir. Uruguay se rectifica y dice, no, el Estado uruguayo ha repensado y no considera que lo de Bolivia es una dictadura, o Uruguay sigue adelante y pide que, como se ha aplicado para otros países de otro signo ideológico la cláusula democrática, se aplique también para la dictadura boliviana. Juan, muchas gracias, como siempre. Contigo nos reencontramos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Que además será el último miércoles del año, ¿sí? Perfecto. Ya volvemos con La Mañana en Camino.